Krishna, muchas gracias por venir a la clase de Srimad Bhagavatam de hoy, correspondiente al canto quinto, capítulo 26. Estamos en la descripción de los planetas infernales. Que nadie se asuste, que hay salida, o sea que hay salida o se puede evitar. Y estamos en los versos número 22 y 23. Es texto escrito en prosa. Nos habla del destino de personas que tienen posiciones de responsabilidad y que no cumplen con ellas, y también de personas ignorantes que se dedican al mal vivir. El texto 22 dice así: Yetui kavai rajanya rajapurusha va apakanda dharma setun pindanti te samparetya vaitaranjam nipatanti vinnamarjadas tasyam niraya parikabuttayam Nadyam yadoganair itastato pakshamana atmana navijuchyamanash chasupir uyamanaha svagena karma pakam anusmaranto vimutta puyachonita keshana kastimedo mamsavasavahinyam upatapiante. La traducción y el significado de su divina gracia, Srila Prabhupada. La persona que nace en una familia con responsabilidades, como por ejemplo un kshatriya, un miembro de la realeza o un oficial del gobierno, pero descuida la ejecución de sus deberes prescritos conforme a los principios religiosos y debido a ello se degrada, en el momento de la muerte desciende al infernal río Vaitarani. Ese río, que es un infierno en forma de foso, está lleno de animales acuáticos muy feroces. Tan pronto como el pecador es arrojado al río Vaitarani, esos animales acuáticos comienzan a devorarle. Pero debido a su vida extremadamente pecaminosa, no abandona el cuerpo. Recuerda constantemente sus actividades pecaminosas y sufre lo indecible en ese río que está lleno de excremento, orina, pus, sangre, pelo, uñas, huesos, médula, carne y grasa. Texto 23. Yetui kavai vrichalipvapatayo nashta sauchachara niyamas tyaktala yapashucharyam charanti te chapi pretyapuya vinmutra shleshma malapurnarnave nipatanti tat evati vipatsitam ashnanti. Los desvergonzados maridos de mujeres shudras de bajo nacimiento viven como los animales, sin limpieza ni buen comportamiento y sin llevar una vida regulada. Cuando mueren esas personas, son arrojadas al infierno Puyoda, donde tienen que permanecer en un océano de pus, excremento, orina, moco, saliva y otras sustancias impuras. Los shudras que no consiguen mejorar su condición caen en ese océano y se ven obligados a comer todas esas
desagradables sustancias. Significado. Srila Narottam Das Thakur dice en una canción: Karma Kanda Jnana Kanda Kevala Vishera Banda Amrita Valiya Yeva Kaya Nana Yoni Shada Pire Kadalia Bhakshanna Kare Tara Janmada Pateyaya. Las personas que siguen las sendas de Karma Kanda y Jnana Kanda, actividades fruitivas y pensamiento especulativo, están perdiendo la oportunidad que ofrece la vida humana y se deslizan hacia abajo en el ciclo de nacimientos y muertes. Ante ellas siempre está abierta la posibilidad de ser enviadas al Puyoda Naraka, el infierno llamado Puyoda, donde se las obliga a comer excremento, orina, pus, moco, saliva y otras sustancias abominables. Recuerdo en los años 80, alguien puede decir, bueno, esto suena un poco fuerte, ¿no? Como exagerado, que a alguien le pueden hacer estas cosas. El canto tercero del Srimad Bhagavatam explica que la prueba de que las descripciones de los planetas infernales es real es que esas condiciones se experimentan incluso en el planeta Tierra, que es un planeta intermedio. Y iba a comentar que en los años 80 hubo una persona que estuvo aquí unas semanas o unos meses, que en un determinado momento comentó que había estado asociado con la ETA. Era un joven vasco que se ve que tenía ideas independentistas, y sabéis que en el norte de España, bueno, actuó en toda España, pero hubo unos años que la ETA actuó con mucha vehemencia cometiendo atentados, y me comentó cómo una vez que lo detuvo la policía, le metía en la cabeza en un cubo de excremento para hacerle confesar. Querían hacerle que explicara cosas de la organización con la que estaba relacionado, y los policías le metían la cabeza en un cubo de excremento para que hablara. Y de alguna manera pues refleja ese tipo de condiciones tan desagradables que se describen aquí. Ahora viene la solución, que nadie sabe, que no cunda el pánico. Srila Prabhupada aquí nos da la solución. Dice, quien nace Shudra tiene que regresar una y otra vez. Dice, es significativo el hecho de que en este verso se hable específicamente de los Shudras. Quien nace Shudra tiene que regresar una y otra vez a comer las horribles sustancias del océano de Puyoda. Es decir, incluso quien nace Shudra tiene el deber de volverse Brahmana. Ese es el sentido de la vida humana. Todo el mundo debe mejorar su condición. En el Bhagavad Gita 4.13, Krishna dice: Chaturvarnyam maya shrishtam guna karma vibhagashaha. Conforme a las tres modalidades de la naturaleza material y a las actividades asociadas con ellas, yo creo 4 divisiones en la sociedad humana. Incluso la persona que nace Shudra debe tratar de elevar su posición y volverse un Brahmana. Shudra significa nacer en ignorancia.
que en la era de Kali es prácticamente universal. El nacimiento humano en Kali Yuga es nacimiento Shudra por defecto. Incluso la persona que nace Shudra debe tratar de elevar su posición y volverse un brahmana. Nadie debe tratar de impedir que otras personas, sea cual sea su posición actual, alcancen el nivel de brahmanas o vaishnavas. En realidad, se trata de alcanzar el nivel de Vaishnava. Quien llega a ese nivel, de modo natural, se convierte en Brahmana. Brahmana significa alguien que conoce el Brahman, que conoce la verdad, conoce el Espíritu Supremo, a Krishna, y conoce la identidad eterna, espiritual de todos los seres vivos. Y Vaishnava es digamos, la esencia del brahmanismo, significa ser un sirviente de Vishnu, un sirviente del Señor. Todo esto solo puede lograrse si se propaga el movimiento para la conciencia de Krishna, en donde estamos tratando de elevar a todo el mundo a la posición de Vaishnava. Como Krishna dice en el Bhagavad Gita 18.66, Sarva dharman parityajya mamekam sharanam vraja. Abandona todos los demás deberes y simplemente entrégate a mí. Se deben abandonar los deberes propios de los Shudras, Kshatriyas y Vaishyas y cumplir con los deberes prescritos de los Vaishnavas, en los que están incluidos los de los Brahmanas. Esto lo explica Krishna en el Bhagavad Gita 9.32. Mami bharta vyapashritya yepisiu apayonaya Striyo Vaishyas tatha Shudras tepiyanti param gatim. Oh hijo de Prita, aquellos que se refugian en mí, aunque sean de nacimiento inferior, las mujeres, los Vaishyas, comerciantes, y los Shudras, trabajadores, pueden alcanzar el destino supremo. La finalidad específica de la vida humana es ir de regreso al hogar, de vuelta a Dios. Todo el mundo debe recibir esa oportunidad. Tanto los Shudras como los Vaishyas, las mujeres o los Kshatriyas. Ese es el objetivo del movimiento para la conciencia de Krishna. Sin embargo, quien permanezca satisfecho en su condición de Shudra tendrá que pasar por los sufrimientos descritos en este verso. Tat evati vivatsitam ashnanti. Om Ajnanati Mirandasya Gananjana Shalakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nitinamine Namaste Sarasvate Deve Gaura Vani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschathyade Chatarine Vanchakalpa Tarupyascha Kriyasimupya Evacha Patitanam Pavanipyo Vaishnavipyo Namo Namaha. Este grano que es para romper el Ekadashi, porque por el horario que hay que hacerlo, lo haremos. Permiso.
Aquí se mencionan dos tipos de personas que en la era de Kali caen más o menos en una categoría parecida, en que, como dice aquí Srila Prabhupada, por nacimiento en Kali Yuga, todos nacemos como Shudra. Shudra significa influidos por el plano de la modalidad de la ignorancia. A veces escuchamos, por ejemplo, en el Srimad Bhagavatam, y también en tiempos más modernos, por ejemplo, en el Srila Prabhupada Lilamrita, narrativas de devotos que fueron niños prodigio, desde, por ejemplo, Prahlada Maharaj, Dhruva Maharaj, eran niños extraordinarios, porque nacían con un karma muy avanzado. Su guna y su karma, es decir, sus cualidades y las actividades asociadas a esas cualidades, eran fuera de serie. Tenemos en los tiempos modernos, tenemos el caso de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Recientemente, cuando estuvimos de peregrinación visitando los lugares sagrados, en Jagannath Puri visitamos la casa de nacimiento de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Actualmente está regida por un templo de la Sri Chaitanya Math. Un día tomamos prasadam allí, el día de Ekadashi, porque podíamos confiar que iban a cocinar prasadam sin granos, cosa que según en que otros lugares, especialmente en Jagannath Puri, no es muy común. Recuerdo, ese mismo día por la tarde fui a visitar un templo que curiosamente me entregaron un libro orilla que decía que Kali Yuga terminaba en 8 años. Fue en un templo que comentaban que había estado Sri Nityananda Prabhu y Sri Advaita Acharya, se quedaron allí. Tienen deidades muy hermosas de Sri Advaita y de Sri Nityananda. Y entonces los brahmanes se notaba que eran personas muy buenas, eran vaishnavas, eran muy puros en el trato, pero la costumbre en Jagannath Puri es que a veces mucha gente no sigue muy estrictamente el Ekadashi. Y me sacaron Mahaprasad y me dieron arroz. Yo le pedí un contenedor para llevarlo, le dije, disculpad, yo lo tomaré para completar el Ekadashi, pero lo recogí. A veces se dice que con el Mahaprasad no hay problema y uno lo toma, pero nosotros seguimos las instrucciones que da Srila Prabhupada en el Chaitanya Charitamrita, que incluso en Ekadashi, con el Mahaprasadam, que uno debe evitar comer granos. Las dos instrucciones son correctas, se pueden tomar como correctas, pero nosotros seguimos a nuestro acharya en su instrucción. Entonces, en este lugar al que me refería, en la casa de Srila Bhaktivinoda Thakur, nació Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Srila Bhaktivinoda le dio el nombre Bimal Prasad, porque había ofrecido oraciones a la diosa Bimala Devi, que se adora también en el templo de Jagannath. Se refiere a la energía Yoga Maya del Señor, y dijo que era la misericordia de Bimala Devi, que había nacido ese hijo por el cual él había orado. Él pidió un hijo que fuera un rayo de Vishnu y que le ayudara a divulgar la conciencia de Krishna por todo el mundo. Este año es un año especial de celebración
porque se conmemora el 150 aniversario del nacimiento de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Y es importante el digamos, celebrar su espíritu misionero. Él quería que la conciencia de Krishna llegara a cada rincón del mundo y fue siguiendo su instrucción que Srila Prabhupada, como emisario suyo, cruzó el océano y dio la vuelta al mundo 14 veces, predicando la misión de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, que no es diferente de la misión de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Y esa misión, como explica aquí en el significado Srila Prabhupada, es para reformar a las personas que no tienen un nacimiento extraordinario como Srila Bhaktisiddhanta. Srila Bhaktisiddhanta nació, así está, lo encontramos en las biografías, nació con el cordón umbilical alrededor de su cuerpo, de su pecho, como un cordón sagrado que tienen los brahmanas, lo cual de alguna manera profetizaba que no era un niño común y corriente y que venía con una misión en particular, una misión brahmínica de divulgar el mensaje trascendental. Y también el mismo señor Jagannath, durante la celebración del Ratha Yatra, cuando el pequeño Bimal Prasad era un bebé de muy pocos meses, debía tener 4 o 5 meses, Srila Bhaktisiddhanta nació en estas fechas. Conmemoraremos su nacimiento este año, el día 29 de febrero, es un año bisiesto, por eso hay día 29. Y el Ratha Yatra en Jagannath Puri suele ser la primera semana de julio, ¿no? Más o menos, junio, julio, ese es el periodo del Ratha Yatra en Puri. Así que tenía esos meses, tenía 4 o 5 meses, y el carro de Jagannath se paró en la puerta y no había quien lo moviera. Por más que intentaban, no podían moverlo. Y la esposa de Srila Bhaktivinoda, Srimati Bhagavati Devi, como su marido era una persona influyente en Puri, trabajaba era un puesto de magistrado, trabajando para el gobierno británico, y al mismo tiempo también tenía influencia. Algunas biografías dicen que era el administrador del templo de Puri. Yo he escuchado 2 versiones, una esta y otra que sí tenía influencia en el templo de Puri, pero que no era el director del templo. Son 2 versiones que están ahí. Pero en cualquier caso era una persona muy respetada en Puri, y por tanto cuando su esposa salió con el bebé y aprovechó la oportunidad de que el carro de Jagannath estaba parado en su puerta, presentó al bebé ante el señor Jagannath. Y el señor Jagannath otorgó su bendición al pequeño, dejando caer una guirnalda sobre Bhaktisiddhanta Sarasvati, lo cual se tomó como una indicación de que era un niño que tenía bendiciones especiales del Señor. Y eso se demostró a lo largo de su vida. Pero en la era de Kali, por nacimiento, Srila Prabhupada cita en algunos de sus comentarios la afirmación védica Janmana Chayate Shudra. Por nacimiento, todo el mundo en Kali Yuga nace como Shudra. También otra afirmación es Kalao Shudra Sambhava. En Kali Yuga todo el mundo nace en ignorancia, como Shudra.
Incluso el Varaha Purana dice que a veces hay asuras que nacen en familias de brahmanas. Es decir, que alguien puede nacer en una familia de brahmana en la India y pensar que por ello tiene un privilegio. Y si los familiares son brahmanas auténticos, de los que no quedan muchos, ciertamente sí tiene una gran oportunidad y puede ser formado como un brahmana desde muy pequeñito. Ciertamente eso está ahí, pero en algunos casos o en muchos casos puede ser motivo para que se aplique la cita del Varaha Purana, de que los asuras pueden nacer en una familia de brahmanas, así que hay que tener cuidado, no importa qué condición familiar sea la nuestra, en la era de Kali hay que tener sumo cuidado y hay que practicar el proceso reformatorio. El proceso reformatorio es lo que se llama en la lengua sánscrita, se utiliza el término samskara. Los samskaras a veces ese término tiene un doble sentido. Por un lado se refiere a las impresiones que traemos de otras vidas. A eso se le llama samskaras. Es algo que está ahí impreso en nuestra conciencia, en nuestra mentalidad, y por eso tenemos tendencias mundanas bastante pronunciadas. Hablo en términos generales. Puede que haya excepciones, que lo único que hacen estas excepciones es confirmar la regla, pero el principio general es que las tendencias mundanas están ahí muy arraigadas en la persona que nace en la era de Kali. Y por eso en el Srimad Bhagavatam encontramos la historia de la vida de Ayamil, que aunque había nacido en una familia de brahmanas, aún así su condición se vio influida por mala asociación, porque vio a un Shudra y a una Shudrani abrazándose públicamente. Eso le activó sus deseos mundanos hasta el punto que llegó a abandonar a su buena esposa, que era una brahmani, una mujer virtuosa, noble. Llegó a abandonarla para dedicarse a la vida terrenal, a la vida mundana. Así que ese es el principio que se menciona aquí. Y hay una conversación que está publicada en el libro titulado Civilización y Trascendencia, una conversación de Srila Prabhupada con un discípulo, Pushta Krishna, que fue secretario de Srila Prabhupada, y le pregunta si se deben revivir los samskaras. Aquí está utilizando otra definición del término samskara. Samskara se refiere a las impresiones previas, pero también se refiere a los procesos reformatorios. Como una persona se purifica, se limpia de todas esas impresiones negativas que tanto nos hacen sufrir. Nos hacen sufrir en el momento presente por el tipo de mentalidad ignorante, oscura, que lo que hace es que lo pasemos mal, y también por las acciones
que podemos llevar a cabo a partir de esa mentalidad que nos tira hacia abajo. Y luego las reacciones kármicas, como las que se mencionan aquí, en el lado más extremo, los planetas infernales. Y el secretario de Srila Prabhupada en esa época, Pushpa Krishna Prabhu, le pregunta: ¿se deben revivir los samskaras? Refiriéndose a los métodos reformatorios de la tradición védica. Y Srila Prabhupada responde lo siguiente: la verdadera meta de los samskaras es llevar a un sinvergüenza. Prabhupada utiliza la palabra inglesa rascal. Rascal significa sinvergüenza, también se puede traducir como pícaro, granuja. Podríamos decirlo en un lenguaje más coloquial, un pájaro. A un pájaro. Pues llevar a un sinvergüenza, un pícaro, un granuja, un pájaro de mucho cuidado, al plano del conocimiento. Janmana Jayate Shudra. Por nacimiento todo el mundo es igual. Shudra, todos somos iguales. Por nacimiento todos somos Shudras. Es decir, la persona no tiene conocimiento. Así que el propósito de los samskaras es llevar gradualmente a la persona que no tiene conocimiento de la vida espiritual al plano espiritual. Se dice samskara bhavet dvijaha. A través de los procesos de purificación, la persona vuelve a nacer espiritualmente. Esto es esencial. Es decir, que los procesos de purificación, que son muchos, se llevan a cabo incluso desde antes de la concepción del bebé. Marido y mujer siguen un proceso de purificación. En el área de Cali muy pocos lo siguen, y por eso se dice que por nacimiento todo el mundo nace como Shudra, porque generalmente casi nadie sigue esos procesos reformatorios antes de concebir un hijo. Y hay diferentes métodos de reformación, ceremonias por ejemplo, la ofrenda de los primeros granos y cuando se le da el nombre al pequeño, a veces se juntan las dos ceremonias, son ceremonias distintas, pero a veces se llevan a cabo juntas. Y de todas esas ceremonias reformatorias, la más importante es recibir la iniciación espiritual. Y explica Srila Rupa Goswami en su Bhakti Rasamrita Sindhu, Néctar de la Devoción, citando los otros textos del Pancharatra, como Narada Pancharatra, y textos similares, los Puranas también, como una persona que esté en una condición caída, una condición ignorante, por el método de la iniciación puede purificarse de la misma manera que antiguamente, siguiendo procesos alquímicos, se podía transformar un metal pobre, transformarlo en oro, al mezclarlo con mercurio, utilizando ciertos métodos purificatorios y una piedra de toque, la piedra filosofal, que la verdadera piedra filosofal es ese proceso de la iniciación espiritual. Y la iniciación espiritual no es una ceremonia, por supuesto la ceremonia está ahí, pero no es una ceremonia en la que el gurú llega y lo toca a uno con la varita mágica, como la hada madrina que llega, ¡pum!, y entonces ya se transforma en un iluminado, ¿no? No ese es el método.
sino que el método empieza con los procesos purificatorios previos a la iniciación, purascharya. Y por eso Srila Prabhupada pidió que los candidatos a la iniciación, antes de iniciarse, practicaran aquello a lo que van a comprometerse en el momento de la iniciación. Son los 4 principios regulativos, evitando el comer carne, pescados y huevos, evitando la vida sexual ilícita, evitando el consumo de drogas de cualquier tipo, fuertes o flojas, y evitando el juego de azar. Y la práctica del canto diario del santo nombre de Krishna. Para los iniciados, Srila Prabhupada pidió 16 rondas de japa, cantando el Mahamantra Hare Krishna. Y ese proceso hace que la persona se prepare para la iniciación, prepara el terreno, de manera que cuando luego la recibe puede continuar cumpliéndolo. Pero si no lo cumple antes, ¿cómo lo va a cumplir después? Por eso se pide por lo menos un periodo, actualmente se pide 1 año, pero por lo menos Srila Prabhupada pedía 6 meses de preparación antes de recibir lo que llamamos el Harinama Mantra o Harinama Diksha, la iniciación en el canto del santo nombre del Señor. Y ese es el principio, es decir, que el proceso purificatorio está por la práctica. Es la práctica lo que hace que nos purifiquemos, es seguir las instrucciones. Decía Gyanam Tato Datyet, que el proceso de iniciación implica el seguir el shiksha o las instrucciones espirituales. Eso es lo que nos hace avanzar. Por ello dice Srila Prabhupada en el Néctar de la Devoción que si alguien después de recibir la iniciación no cumple con los compromisos de la iniciación, de nuevo está en una condición caída. Y el método reformatorio es el volver a cumplir los compromisos de la iniciación. Ese es el proceso reformatorio, el shiksha o las instrucciones del maestro espiritual, de las escrituras y de los devotos. En realidad es un método muy sencillo y por esa práctica, incluso alguien que se desvíe, como le ocurrió a Jamil, por simplemente cantar el santo nombre del Señor, puede reactivar su conciencia espiritual original y prepararse para volver al hogar de vuelta a Dios y no tener que padecer ninguno de estos sufrimientos que se mencionan en esta sección final del canto quinto del Srimad Bhagavatam. No hay necesidad de pasar por estas condiciones horribles, simplemente hay que aprender a practicar la vida espiritual con la mejor intención posible. Incluso si alguien tiene alguna debilidad, el proceso del servicio devocional le ayudará a superarla y hay formas de trascenderlas. No es difícil, hay muchos métodos que están ahí y que se pueden aplicar al servicio del Señor. Así que Srila Prabhupada muy misericordiosamente nos regaló este proceso del servicio devocional y nos pidió que lo aprovecháramos y también que lo compartiéramos, que lo divulgáramos a otras personas. Y el propósito de comunidades como Nueva Braja Mandala es el
el vivir, el dar un ejemplo a las personas que puedan visitar el lugar de cómo practicar la vida espiritual, cómo practicar este método de Bhakti Yoga, y también desde aquí todo lo posible salir a divulgarlo y a compartirlo con personas que no conocen este método. Muchas gracias por la escucha atenta. Si queréis ahora hacer preguntas o comentarios, podéis hacerlo. ¿Todo claro? Sí. ¿Cómo yo quiero tomar iniciación de Guru? ¿Cuánto necesito tiempo vivir con 4 principios, cantar mantra? ¿Cuánto? ¿1 año, 2, más? Normalmente se suele pedir mínimo 1 año. Se pide mínimo 1 año. Hay un curso de discipulado. Si se pide a las personas que quieren prepararse para la iniciación, se pide que tomen este curso. Son 14 clases, 14 sesiones que preparan a la persona para iniciarse en ISKCON, en el movimiento de conciencia de Krishna, para entender cómo las enseñanzas de Srila Prabhupada y de la sucesión discipular sobre la iniciación, de manera que uno tenga una información clara y pueda decidir con información. Si alguien no tiene esa preparación, puede que se equivoque al seleccionar, o puede que lo haga muy apasionadamente sin pensarlo mucho. Por ejemplo, en el curso aprendemos que la relación entre maestro y discípulo debe ser una relación real y que el maestro y el discípulo deben conocerse como mínimo durante 1 año, de manera que haya que realmente uno sepa o tenga posibilidades de saber con quién me estoy iniciando. Eso es algo importante. Y así hay muchas otras instrucciones que aprendemos en el curso y que nos ayudan a aplicarlas en el momento de prepararnos para la iniciación. Maharaj, antes estuvo hablando de algo estaba hablando de un templo, ¿no? Que Orisa creo que había dicho, que no entendí bien lo que había dicho de Kali Yuga, es que no, de 8 años, de que faltaban o algo así, es que no entendí bien eso. Sí, en ese templo que visité, donde me dieron un poco de arroz, era un día de cada, sí. Pero me dieron Mahaprasada muy amables, sí. Devotos a mí me gustó mucho, nos sentimos muy bien recibidos. Fui ¿con quién iba? ¿Iba con un devoto? Con Godruma. Con Godruma Padi Prabhu, sí. Él me llevó porque había llevado a su santidad Purushottaya Swami Maharaj y me dijo, así ese templo, yo estuve ahí con Purushottaya Maharaj y tal, y me llevó, fuimos en un rickshaw hasta el lugar. Mandé unas fotos de él, había un darshan muy hermoso. Y al final el devoto me regaló un libro que dice que Kali Yuga, según él, según la interpretación que daban, el libro tampoco te explica los detalles del porqué, lo estuve ojeando, pero vi lo que explicaba. Era un texto medieval de Orissa en la que los que escribieron el texto, que era un texto de predicciones futuras, decía que si bien Kali Yuga normalmente dura 432.000 años, etc., lo comparto no para promoverlo, simplemente comparto que existe. Srila Prabhupada no nos enseñó eso. Sí nos habló de una era dorada dentro de Kali Yuga, eso sí nos habló, pero no dijo que Kali Yuga terminaba ahora. Pero la teoría de este texto es que porque las actividades pecaminosas se han aumentado tanto,
se acelera todo Kali Yuga y en 8 años se va a petar todo y va a haber un cambio fuerte en el planeta. Bueno, los que lleguemos a vivir esa edad, que espero que sean todos, larga vida a todos los Vaishnavas, lo veremos si esa teoría es o no es. Pero que le digo, perdón, Maharaj, 8 años, de que dentro de 8 años ahora. Nada, 2032, y ahora Sí. 8 añitos. El libro lo voy a entregar a la biblioteca. Lo estuve ojeando, no lo leí entero, está en inglés. Ah, ¿lo tiene? Sí, lo tengo el libro. Me lo regaló. Me lo regaló y yo le di un donativo extra para el templo. Me parece un libro curioso de estos medievales de la India. Sí, es que también me Pero nosotros tomamos la versión de Srila Prabhupada. Claro, ahí podríamos conectarlo con la era dorada dentro de Kali Yuga, podría ser una explicación, pero bueno, ahí lo dejo. Así un devoto me decía, como acá dicen que todos tienen que volverse a brahmanas. Entonces, un devoto me decía, si todos se vuelven brahmanas, ¿quién va a arar la tierra? Entonces el término Vaishnava es más elevado que un brahmana en el sentido de ¿qué? Sí, Vaishnava es la esencia del brahmanismo. Brahmana significa alguien que conoce el Brahman. Vaishnava significa que sabe que el Brahman supremo es Krishna o Vishnu, Narayana, y por lo tanto se dedica a servirle cultivando el amor y el servicio amoroso, bhakti. Y el Vaishnavismo implica que sin importar la naturaleza psicofísica que tenga una persona, puede servir con amor a Krishna. Sea una persona que se dedique al estudio de las escrituras o la educación o la adoración, o que sea una persona que se dedique a organizar, administrar, o que se dedique a producir, a proteger a las vacas, a producir de la tierra y de otros regalos que Krishna nos da a través de la naturaleza, o sea una persona que se dedique al arte o al trabajo físico de cualquier tipo. Todo el mundo puede volverse Vaishnava, y en ese sentido todo el mundo es más que un brahmana si se vuelve Vaishnava, porque ha llegado a la esencia del brahmanismo. No que todo el mundo ahora se va a dedicar solamente a adorar y nadie va a limpiar. Adorar significa también limpiar. La esencia de la adoración es la limpieza. Así lo enseñó Srila Prabhupada. Así que ese está claro, ¿no? La respuesta está clara. Sí. Y en ese sentido, cuando se dice todo el mundo debe ser brahmana, es en ese sentido. No que todo el mundo ahora va paseándose con el cordón ahí, yo soy brahmana. Pero de hecho, si alguien tiene esa mentalidad, realmente no es brahmana, es brahmana. Brahmana. Casi lo mismo, pero dos significados distintos. Muy bien, pues vamos a terminar aquí. Ya queda poquito para terminar el capítulo del tren de la bruja, la bruja maya. Muchas gracias. Srila Prabhupada ki jai. Grantavat Srimad Bhagavatam ki jai. Gaura Bhakta Vrinda ki jai. Nitai Gaur Premanande.